Yo, para no reiterar un poco las cosas que ya se han comentado, a mí me parece que hay, como siempre, doble vara con algunos temas. Muchos de los defensores de la ley y del orden están incumpliendo una disposición obligatoria del Estado argentino. No es opcional, no es un problema de conciencia individual. Hay una violación a la ley y el orden que defienden. Y hay una doble vara en el poder punitivo porque hace un par de días el cura Toto de la Villa 21 con pibes de La Poderosa y de otras organizaciones sociales fueron a pedir por el agua y la luz del barrio y apareció la policía y les hizo una contravención. O la marcha por Santiago Maldonado. La marcha por Santiago Maldonado. Entonces, y el fundamento de esa contravención es la violación del distanciamiento y el aislamiento obligatorio. Bueno, acá hay una violación al orden público, a disposiciones de orden público. Entonces, es paradójico que la gente que se queja de que en la Argentina no se respeta la ley y el orden, la viole de esta manera. Y que el poder punitivo no se aplique, porque yo veo ahí esos autos que aparecen en el monitor de alta gama, se ven las patentes. Sí. ¿Por qué un fiscal no actúa de oficio? Les pone una multa por la víscera más sensible del hombre, sin ninguna cuestión represiva. Una multa. Que paguen el daño que están haciendo. Porque este daño que están haciendo, además de costar salud y vida, le cuesta plata al Estado, que son muchos de los argumentos que suele dar esta gente frente a las protestas sociales. Entonces, bueno, que tomen un poco de su propia medicina y que respeten sus propias consignas. ¿Crees que están ganando la calle de alguna manera estos sectores? ¿Te preocupa? Es una situación atípica, porque desde luego nosotros tenemos capacidad de movilización infinitamente superior a la que tienen ellos, pero no la podemos utilizar porque respetamos ¿sería una la cuarentena? ¿La solución hoy? No, mira, yo sí creo en que en estos momentos hay una necesidad de confrontar ideas, ¿no? O sea, que hay compañeros, hay aliados, hay rivales, como Larreta. Larreta es un rival, pero no es un enemigo, es un rival. Larreta dijo que no estaba de acuerdo con la marcha, se pone en la conferencia de prensa con Kicillof y con el presidente, más o menos trata de mantener un espíritu democrático. Eso es un rival, no coincidís ideológicamente, lo tenés que derrotar electoralmente. Después están los enemigos que tienen una posición antagónica con los valores elementales que yo ahí no coincido, pero dale. Bueno, es un cuadro, ¿no? Uno tiene que hacer un cuadro y ver cuáles son las estrategias. ¿No hay algo de policía bueno y policía malo dentro de Juntos por el Cambio? Porque si no, hay que creer que Larreta no puede ganar una discusión interna. Larreta dice, no convocamos a la marcha y sale un comunicado del PRO diciendo, vamos todos a la marcha hoy. Yo creo que no hay homogeneidad en ningún espacio político, ni en el nuestro, ni en el de ellos. Digamos, ¿no? El Frente de Todos es una coalición donde hay distintas posiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo por ahí porque todavía no tenemos los impuestos a las grandes fortunas, o por qué retrocedimos con Vicentín. Tengo una determinada posición, pero soy parte de ese frente y soy parte de ese proyecto político. Decís vos. ¿Qué? Se está armando de los dos lados. No, pero no es que se está armando, es que siempre en las coaliciones hay, espacios con contradicciones o con... Bueno, entonces digo, cuando nosotros armamos el cuadro de análisis, hay que ver cuáles son los rivales y cuáles son los enemigos. Con los rivales vos podés negociar, dialogar, confrontar, pero con los enemigos no te queda otra que confrontar. Y no se puede no confrontar con gente que está mandando, como vos dijiste, a una parte de la ciudadanía al muere, no solamente los que participan de la marcha, sino cuando el señor del Mercedes-Benz vuelve a su casa, vuelve a su country, contagia a la señora que trabaja por horas ahí, y esa señora llega al barrio y no tienen los mismos posibilidades de aislamiento que tienen... Ni de recuperarse. Ni de recuperarse. Sí, total. Sofía Caram, Ariel Sack, buenas noches primero, perdón. Buenas noches. La demora, hoy estamos agitados. Sí. Juan, ahora, esta movilización, ¿qué nivel de representación tiene en ese sector de la oposición al que estás haciendo referencia? ¿Y qué se hace? ¿Se dialoga? ¿Se ignora? Porque muchas veces también se dice, bueno, ¿se puede dialogar con este sector de la sociedad argentina hoy? En derecho penal se dice una cosa así cuando se va... ¿Cuál es el bien social, ¿no?, que está dañando una determinada conducta? Sí. ¿Cuál es el bien social? La libre circulación, bueno, yo creo que la libertad de expresión y el derecho a la protesta está por encima, ¿no?, del derecho a la libre circulación. Violar el derecho a la libre circulación es cierto. La salud pública es un bien muy superior
muy superior a hacer este tipo de cosas en un momento donde es obligatorio no hacerla. Entonces, acá lo que hay que hacer es aplicar la autoridad. Y aplicar la autoridad sin represión. Por ejemplo, penalizando económicamente a quienes están haciendo una cosa de estas características, poniendo en riesgo no la circulación, la salud y la vida del resto de los argentinos. ¿Me aguantás, Juan, un segundo? Igual te quiero preguntar justamente por este tema. Les decíamos, no queremos dejar de hablar de lo importante hoy. Lo importante también está sucediendo en Bahía Blanca, por supuesto, a partir de el hallazgo de este cuerpo que no está entero, que está esqueletizado. Y estamos con Yanina Álvarez desde Bahía Blanca. Yanina, muy buenas noches. Gracias por esperarnos hasta esta hora y felicitaciones por el gran trabajo periodístico que estás haciendo desde allá. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches. Y la verdad que sí, estamos tratando desde el primer momento. Ay, se nos cortó. Bueno, ahora intentamos recuperar la señal con Yanina desde Bahía Blanca. Les decíamos, estamos transmitiendo desde allí una gran cobertura de C5N respecto del caso. No quería dejar de preguntarte justamente por el caso de Facundo. Bueno, estamos con Yanina de nuevo. Sí, Yanina. Yo escucho, ¿me escuchás bien? Ahora hola, perfecto, ¿Sí? Sí. Bueno, Juan, te decía que hace ya varias semanas que estamos trabajando en este lugar, muy cerca también de Cristina, de la mamá, que en definitiva es una mujer que su hijo se fue un día de la casa porque quería reconquistar a su exnovia. Esto fue el 30 de abril y no volvió más. En un principio, como ustedes saben, se investigó una búsqueda de paradero hasta que finalmente pasó a la justicia federal. Hoy lo que se investiga es una desaparición forzada de personas en manos de efectivos de la policía bonaerense, en este caso, como lo denuncia su propia madre y sus abogados. ¿Qué pasó hoy? La novedad hoy es, tras el hallazgo del cuerpo en este lugar inhóspito, inaccesible, con cero movimiento de personas, un pescador lo encontró el sábado por la noche, que la autopsia no se realiza mañana en la ciudad de Buenos Aires, sino que se va a realizar el próximo martes 25 de agosto, Juan. Claro. Yanina... ¿Qué tiene que determinar la autopsia? Sí. No, contanos. Lo que tiene que determinar la autopsia en primera instancia es confirmar si se trata o no este cadáver hallado que, como bien vos decías, tiene mutilados los brazos y la dentadura de la parte superior, si pertenece a Facundo Asturillo Castro, porque hasta ahora la madre no tiene ninguna duda, pero lo único que está confirmado por los antropólogos en el lugar es que se trata de un hombre, nada más. Te iba a consultar... Ahora bien... Sí. No, te decía, vos estuviste justamente allí, escucho. Yo vi el recorrido que hiciste sobre el terreno y demás, y hay algo muy importante, me parece que es categórico, y lo decías recién, es un lugar inhóspito donde difícilmente Facundo haya ido por su propia voluntad hasta allí, ¿o me equivoco? Es muy difícil de acceder. Quienes sostienen la hipótesis que hasta ahora tiene el fiscal, que la policía no tuvo nada que ver, que no tiene pruebas necesarias para detener a los efectivos que la querella pidió la detención, sostienen que él se pudo haber bajado de la camioneta de esta productora agropecuaria en el puesto fitosanitario, a pocos metros de las vías, que comenzó a caminar por ahí y que algo sucedió y que tuvo un accidente. Lo cierto es que en línea recta, desde el fitosanitario hasta donde apareció ese cuerpo, hay unos 14 kilómetros en línea recta. Son 14 kilómetros que habría que haber caminado por un terreno realmente intransitable, a excepción, que no fue el caso, que el 30 de abril toda esa zona está inundada y cubierta con agua. Y por otro lado, Juan, la querella sostiene el doctor Peretto que declaró esta productora agropecuaria mayor de 70 años que conducía esta camioneta, que dice haber llevado a Facundo, el horario en que quedó registrada la patente de esa camioneta el 30 de abril por el puesto fitosanitario es distancia de unos 20 minutos de la infracción que le hicieron en Buratovich. Es imposible recorrer esos kilómetros de Buratovich hasta Médanos, donde está el fitosanitario, en esos pocos. Tendría que ir esta señora a unos 170, 180 kilómetros por hora en una curva doble mano, en una ruta doble mano con muchas curvas, con tránsito de camiones. Esto es lo que sostiene la querella. Hay muchas dudas y por último déjame decirte esto. ¿Por qué se cuestiona también al fiscal? Porque el patrullero blanco y azul oscuro, que los 3 testigos
que presentó la querella aseguran que tenían contra un alambrado a Facundo, no fue periciado ni tampoco fue secuestrado ese patrullero. Esto habla de una lentitud en esta parte concretamente de la justicia en la investigación. Todos queremos saber qué pasó con Facundo y primero, por supuesto, confirmar si el esqueleto hallado pertenece al cuerpo de Facundo. Un beso grande, Yanina, muchas gracias por el reporte desde allá y felicitaciones de nuevo por el gran trabajo periodístico que estás haciendo. Era Yanina Álvarez, también está Fero Soriano, ya también le mandamos un abrazo grande. Juan, ¿qué impresión tenés respecto del caso? Que no se está actuando bien, que hay que tener mucho cuidado con el doble discurso. Tiene puntos de contacto este caso con el de Maldonado. Es un pibe de gorra, ¿no? Entonces un pibe de gorra a veces genera menos empatía con sectores medios. Es evidente que estamos frente a una presunción muy alta de que sea un crimen de Estado, muy alta de que sea un crimen de Estado, y creo que el gobierno tiene una enorme responsabilidad en dilucidar esto y que si efectivamente hay un crimen de Estado, se tomen las medidas que se tienen que tomar. ¿En qué te parece que no se está actuando bien? Digo, por ejemplo, cuando Bernie dice a un medio colega, sí, por las características del esqueleto da la impresión que es Facundo, cuando dice se encontró la mochila. No, yo creo que la falta de sanciones preventivas muy fuertes contra quienes presuntamente estarían involucrados como parte de las fuerzas no es correcto. Creo que Bernie se juega su credibilidad con este caso, se juega su credibilidad, porque también si es un hombre de la ley y el orden, tiene que hacer cumplir la ley y el orden. Y si hay una desaparición forzada, es muy grave que eso suceda. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular Bernie, y el Poder Judicial, que es una mafieta, que cambian los gobiernos y sigue ahí, el fiscal, fundamentalmente, tiene que prestar mucha atención con lo que hace, porque si acá hay un crimen de Estado y no se periciaron correctamente los patrulleros, bueno, algo va a haber que hacer con eso. Ariel Sack. ¿Diferencias particularmente el papel que está jugando Bernie de la posición política y pública que asume Kicillof, que permanentemente sale a decir acá no se va a proteger a nadie, no va a haber impunidad para nadie? A ver, hay una diferencia desde luego en las posiciones políticas de este gobierno en relación al gobierno anterior, ¿no? Primero, no revictimizar a la familia, ponerse a disposición de la familia, plantear que se va a investigar, no plantearlo, bueno, una cantidad de diferencias desde lo discursivo que son importantes, pues es un mensaje que se le transmite a la sociedad. Digamos, no hay una pedagogía de la crueldad prácticamente como pasaba en el caso de Maldonado, que era que se joda. Se murió solo, que se joda. No, eso hay una diferencia gigantesca. Y además esto no se da en medio de una represión, ¿no? Y una represión ilegal, que eso tampoco es un dato. No se da en medio de una represión, pero si hay fuerzas del Estado involucradas, es un crimen de Estado. Y los crímenes de Estado hay que perseguirlos y castigarlos en un gobierno que me gusta como en un gobierno que no me gusta. Y la policía digamos, bonaerense, ¿no? Que es una cuenta pendiente de todos los gobiernos de la provincia de Buenos Aires. La bonaerense, la federal, la gendarmería, la prefectura, etcétera. Entonces, ojalá que no nos decepcione nuestras autoridades en relación a que no haya impunidad en este caso. ¿Crees que hay que dar un volantazo en este sentido? Pues vos decías recién, no me gusta lo que veo, digamos, en cuanto a las actuaciones. Hay cosas que no me gustan, pero a diferencia en el caso de Maldonado, que yo tenía contacto con la familia y me involucré un poco más en conocer la situación y el expediente por el vínculo y el contacto que tenía con la familia de él, con el hermano. En este caso no conozco en particularidad las cuestiones. Sí escuché a la mamá, que me impresionó cómo ella hacía referencia a su condición social y su condición de clase para mostrar y para plantear cómo se sentía tratada por una parte de la justicia y por la policía, ¿no? Como era una negrita, pensaban que iba a pasar por abajo del puente. Sí, una cuestión respecto de la cuarentena y el cumplimiento de la cuarentena, ¿no? A mí la verdad me impresiona mucho cómo las fuerzas de seguridad, bueno, se dio el caso de Luis Espinosa en Tucumán, tenemos este caso ahora, se han dado casos en San Luis, en Chaco con la comunidad COM, digamos, no me parecen hechos aislados respecto a este último punto que decís. No, a ver, eso es un poco la doble vara. No estoy viendo en absoluto, digamos, no es una comparación en el sentido de cómo no le caen de la misma manera, pero no hemos visto, no sé, en el Surfer el mismo tratamiento que en muchos otros barrios carenciados donde
las fuerzas de seguridad hacen lo que quieren. A mí, la doble vara es que haya doble medida es una señal de injusticia. Si le caen a uno, le tienen que caer al otro. Yo con eso no tengo ningún prurito en decirlo. A un negro senegalés migrante que se está ganando el mango, cada 2 días agarran a 3 o 4 por violar la cuarentena. A un vendedor ambulante, un cartonero, bueno. Entonces, si es para unos, es para todos. Claro. Si no, que no sea para ninguno, digamos. Entonces, eso también tiene que haber un disciplinamiento a la fuerza de seguridad con que tienen que cumplir con la misma vara con cualquier clase social. Eso me parece que es una cosa importante y que a veces se nos pasa de largo a nosotros también. ¿Qué es el plan Marshall criollo? Del que en Bueno. realidad deberíamos estar hablando, pero nos pasó un Sí, poco la agenda. yo quería hablar de eso. Sí, perdón. Porque así como está la trinchera de los médicos, las enfermeras, mi hermana, mi cuñado, mi amigo Emanuel, que es el director del hospital de Moreno, un compañero que también tuvo COVID y está ahí en la trinchera, un pibe joven que levantó ese hospital. También la otra trinchera son los comedores y merenderos. Es otra trinchera con un ejército invisible de héroes y heroínas. Pero así como tiene que estar la vanguardia, la trinchera tiene una retaguardia que piense qué vamos a hacer El día con de un mañana. país que va a quedar con un 50% de pobreza, con una sensación de que así no se puede vivir más con estos niveles de hacinamiento. Bueno, nosotros tenemos una propuesta, lo organizamos con sindicatos de la producción, de la construcción y del transporte, con ESMATA, con la UOCRA, con camioneros, con ferroviarios y con distintas organizaciones sociales que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral y que tiene el eje de tierra, techo y trabajo. Lotes con servicio para los sectores urbanos. Ayer, creo que fue, o anteayer, la Nata, que es cada vez más decadente, hizo un programa, pero en el informe decía algo que es cierto, mostraba una realidad. Digamos, la realidad de La falta de tierra. la falta de tierra, y mostraba el caso de una familia, de un pibe que se llama Ezequiel, que lo mostró él, que llorando y muerto de frío, estaba ahí en su terrenito, en su casita, con 400, 500 familias más, buscando un lugar para vivir. ¿Cómo puede ser que no podamos planificar eso y que ese lote lo tenga con agua, con luz, con cloacas, con las calles como tiene que ser para que se pueda ir construyendo su casa con su compañera y su hijito, como aparece ahí en el informe? Después, en la cuestión de la economía popular, los puestos de trabajo, cómo vamos a hacer con 4, 5, 6 millones de hermanos y hermanas nuestras que no van a poder reintegrarse en el mercado laboral, por lo menos por los próximos años. Cómo vamos a salir por ahí. Y después con el tema de cómo cambiamos nuestra forma de vivir y recuperamos la naturaleza, porque esto que estamos viviendo, la pandemia, tiene bastante que ver con la degradación ambiental. Sí, claro. El desmonte no se tomó la cuarentena, se desmontaron miles de hectáreas durante la cuarentena en el Chaco salteño, las quemas de pastizales en Entre Ríos que destruyen los humedales para seguir con el esquema del agronegocio es terrible. Entonces, la creación de comunidades rurales, de chacras mixtas y la posibilidad de revivir los pequeños pueblos también tiene que ser una perspectiva para nuestro pueblo, para nuestro país, para tener una utopía, aunque sea minimalista, y poder contestarle a esta cuestión de odio, cuestión de destrucción, con algo propositivo, ¿no? ¿Cómo salimos para adelante de esto? ¿Cómo enfrentamos la teoría del derrame con una teoría del geyser, de la fogata, de algo que surge desde abajo, que empieza la distribución de la riqueza y la mejora de la vida para todos, desde el ferretero y el kiosquero y la pyme, pero desde la gente más humilde y trabajadora que pelea por tierra, techo y trabajo? Juan, gracias, No, por gracias a venir. vos, Juan. De verdad, y perdón por la falta de No, por tiempo, favor. en un programa Todo bien. agitado. Dale. Gracias, de verdad. Pronto te... Bueno, te lo